Tenía lujos, pero no tenía refugio en el corazón. Vivía junto a un millonario que nunca la miraba, hasta que un recién llegado la miró como nadie jamás lo hizo, y su corazón comenzó a perder la razón. Mariana despertó aquella mañana de jueves con la misma sensación que la acompañaba desde hacía años: el vacío. No era un vacío ruidoso, de esos que gritan pidiendo atención. Era silencioso, discreto, casi educado. El tipo de vacío que se acomoda en los rincones del alma y finge no existir mientras atraviesas los días cumpliendo los protocolos de una vida que parece perfecta solo cuando se ve desde fuera. Abrió los ojos y se encontró con el techo alto de la recámara principal de la mansión, con sus detalles de yeso trabajado y el candelabro de cristal importado que había costado más que un departamento entero en cualquier colonia de clase media de la Ciudad de México. Se giró de lado y confirmó lo que ya sabía. Ricardo no estaba allí. La cama king size, cubierta por sábanas egipcias de altísimo gramaje, estaba fría del otro lado. Ya debía de estar en el despacho de la casa, probablemente en una videoconferencia con inversionistas de Europa o revisando contratos que movían millones de pesos con la firma de una sola pluma. Mariana suspiró profundo, empujó el edredón de plumas y se sentó en el borde de la cama. Sus pies descalzos tocaron el piso de mármol italiano, siempre helado, siempre impecable. Caminó hasta el amplio ventanal que daba al jardín interior de la propiedad en las lomas de Chapultepec, una de las colonias más exclusivas de la capital. Afuera, el jardinero ya trabajaba desde temprano, podando los bordes de los macizos de flores con la precisión de quien sabía que cualquier imperfección sería notada. Observó la escena por unos instantes, pero no consiguió sentir nada más que distanciamiento. Era como ver una película muda sobre la vida de otra persona, una vida que debería ser la suya, pero que hacía mucho tiempo había dejado de parecer real. Después de una ducha prolongada en el baño de mármol blanco y dorado, Mariana eligió un vestido hecho a medida de la colección de primavera de una diseñadora de renombre. La tela caía perfectamente sobre su cuerpo esbelto, como todo en su vida parecía caer en el lugar correcto, a los ojos de los demás. Se peinó el cabello largo y oscuro con cuidado, se aplicó un maquillaje discreto pero impecable y bajó las escaleras en dirección al comedor. La mesa estaba puesta. Frutas frescas, panes artesanales, mermeladas importadas, jugos naturales y café recién hecho. Clara, la asistente personal que trabajaba en la casa desde hacía casi una década, ya había organizado todo con la eficiencia silenciosa que la caracterizaba. Era una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un chongo discreto, mirada atenta y una postura siempre profesional. A Mariana le caía bien, no solo porque Clara era competente, sino porque había algo de humano en su presencia, algo que el resto de aquella casa parecía haber perdido. «Buenos días, doña Mariana. El señor Ricardo salió hace 2 horas. Dejó recado avisando que regresa hasta la noche», dijo Clara, sirviendo el café en una taza de porcelana fina. Mariana asintió sin sorpresa. Tomó un trozo de pan, le untó un poco de mermelada y mordió despacio, solo para cumplir con el ritual. No tenía hambre. Rara vez la tenía. «Clara, ¿puedes confirmar mi horario en la fundación hoy por la tarde? Creo que tengo reunión con el equipo del proyecto social a las 3, dijo Mariana, más por costumbre que por un interés real. «Ya está confirmado, doña Mariana», y su clase de pilates se reprogramó para mañana por la mañana. La instructora llamó avisando que tuvo un imprevisto. Mariana agradeció, con un ligero movimiento de cabeza, y continuó su desayuno mecánico. Mientras masticaba, miraba el jardín a través del ventanal del comedor. Las flores estaban impecables, el césped perfecto, todo estaba en su lugar, todo, menos ella. Horas después, Mariana estaba en el asiento trasero del coche importado, conducida por Gerardo, el chofer particular, hasta la sede de Remontejo Inversiones, la empresa fundada y dirigida por Ricardo. Necesitaba firmar algunos documentos relacionados con la fundación benéfica que llevaba su nombre, pero que, en la práctica, era solo otra herramienta de marketing personal de su marido.
Mariana lo sabía. Todos lo sabían, pero nadie lo decía. El edificio de 18 pisos con fachada de espejo en el corazón de Paseo de la Reforma era imponente, moderno, audaz, intimidante. Al entrar al vestíbulo, Mariana fue recibida con reverencias educadas y sonrisas artificiales. Todos la conocían, todos la trataban con una deferencia exagerada. Odiaba aquello. Subió al 17º piso, donde se encontraba el despacho particular de Ricardo y la sala de juntas ejecutivas. Clara ya había enviado los documentos por correo electrónico, pero Ricardo insistía en que ella fuera personalmente. Control. Siempre control. Mariana entró en la sala de espera y fue atendida por la secretaria ejecutiva de su marido, una mujer joven, rubia, de sonrisa ensayada y postura corporativa impecable. Le indicó la sala de juntas, donde los papeles estaban listos. Mariana entró, cerró la puerta tras de sí y comenzó a revisar los documentos. No tardó mucho, eran solo formalidades. Firmó donde era necesario, selló, fechó. Cuando iba a salir, escuchó voces en el pasillo. Reconoció la voz grave y autoritaria de Ricardo. Estaba acompañado. Mariana esperó, instintivamente, como si no quisiera ser vista. Escuchó pasos acercándose. La puerta se abrió. «Mariana, qué sorpresa», dijo Ricardo, ajustándose el nudo de la corbata italiana. «No sabía que todavía estabas aquí». Ella levantó los documentos. «Vine a firmar los papeles de la fundación. Clara lo agendó para hoy». Ricardo asintió, distraído, y se giró hacia el hombre a su lado. «Este es Felipe Ramírez, nuestro nuevo analista senior. Empezó en la empresa esta semana. Felipe, esta es Mariana, mi esposa». Felipe extendió la mano con una sonrisa educada, pero genuina. Era joven, debía tener poco más de 30 años. Cabello castaño ligeramente despeinado, ojos claros y atentos, una presencia que contrastaba con el ambiente rígido a su alrededor. Llevaba un traje bien cortado, pero sin la pompa exagerada de los demás ejecutivos. Había algo de ligereza en él, algo que Mariana no pudo definir de inmediato. «Mucho gusto en conocerla», dijo Felipe, estrechando su mano con firmeza, pero sin exagerar. Mariana correspondió al saludo, sintiendo algo extraño. No fue atracción, no fue interés, fue reconocimiento. Como si ya hubiera visto ese rostro antes, pero no lograra recordar dónde. «Igualmente», respondió ella, soltando su mano y desviando la mirada rápidamente. Ricardo ya estaba de espaldas, hablando por teléfono, inmerso en su propia urgencia corporativa. Felipe permaneció un instante más, mirando a Mariana con una expresión difícil de descifrar. Entonces asintió levemente con la cabeza y siguió a Ricardo por el pasillo. Mariana se quedó parada unos segundos, sola en aquella sala acristalada, sintiendo algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Curiosidad. En los días siguientes Mariana no pudo sacarse aquel encuentro de la cabeza. No era obsesión, era inquietud, una extraña sensación de familiaridad que la incomodaba precisamente por no tener sentido. Ella no conocía a Felipe, estaba segura de ello. Y sin embargo algo en aquella mirada, en aquella postura, en aquella energía sutil, parecía resonar dentro de ella. Intentó distraerse con sus actividades habituales. Reuniones en la fundación, comidas con amigas de la alta sociedad, sesiones de terapia que más parecían confesionarios vacíos, clases de pilates, cenas formales al lado de Ricardo en eventos benéficos. Todo seguía igual, pero ella ya no estaba igual. Una semana después del primer encuentro, Mariana volvió al edificio de la empresa. Oficialmente era para participar en una reunión sobre el próximo evento benéfico de la fundación. Pero, en el fondo, una parte de ella sabía que estaba buscando algo, o a alguien. Al salir del elevador en el 17º piso, vio a Felipe al fondo, del pasillo, conversando con otros ejecutivos. Se reía de algo que uno de ellos había dicho. La risa era suelta, natural, sin la artificialidad que dominaba aquel ambiente. Mariana sintió una punzada de envidia de quien todavía podía reír así. Felipe levantó los ojos y la vio. Por una fracción de segundo,
Sus miradas se cruzaron. Él no la desvió, ella tampoco. Entonces, como si recordara dónde estaba, Felipe asintió brevemente y volvió su atención a la conversación. Mariana entró en la sala de juntas e intentó concentrarse, pero su mente estaba en otro lugar. Cuando la reunión terminó, salió por el pasillo principal y, sin planearlo, pasó por la cocineta de la empresa. Felipe estaba allí, solo, preparándose un café. «Buenas tardes», dijo él al verla entrar. «Buenas tardes», respondió Mariana, vacilante. No quería parecer invasiva, pero tampoco quería irse. «Llevas poco tiempo trabajando aquí, ¿verdad?», preguntó ella, intentando sonar casual. 3 semanas, confirmó Felipe, revolviendo el café. «Me transfirieron de Monterrey. Todavía me estoy adaptando al ritmo de la Ciudad de México». Mariana sonrió levemente. «Es una ciudad difícil de descifrar. Parece que todo el mundo siempre está corriendo a algún lugar, pero nadie sabe bien a dónde». Felipe rió bajo. «Es una buena definición». Hubo una pausa. No era incómoda. Estaba cargada, como si ambos estuvieran esperando que el otro dijera algo importante, pero ninguno de los dos supiera exactamente qué. «¿Puedo hacerte una pregunta extraña?», dijo Felipe de repente. Mariana arqueó una ceja curiosa. «Claro. ¿Alguna vez diste clases en línea? ¿Tipo cursos grabados? Sobre desarrollo personal, autoconocimiento, esas cosas». Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. «Sí, hace algunos años. ¿Por qué?». Felipe colocó la taza sobre la barra y la miró con seriedad. «Porque yo tomé uno de esos cursos. Y la instructora eras tú». El silencio que siguió fue denso. Mariana parpadeó procesando la información. Aquello lo explicaba todo. El reconocimiento, la familiaridad. Había grabado ese curso hacía casi 6 años, en una época en la que todavía buscaba algún propósito, más allá de ser la esposa de Ricardo Montejo. Fueron 20 videoclases sobre autoconocimiento, vulnerabilidad emocional, reconexión con la esencia. Se había expuesto de una forma que jamás volvería a hacer. Y después, cuando el matrimonio se consolidó como un escaparate social, archivó todo. Nunca más tocó el tema. «¿Te acuerdas del curso?», preguntó Felipe, ahora con un tono más suave. «Me acuerdo», dijo Mariana con la voz fallando ligeramente, «pero fue hace tanto tiempo. Ni siquiera sé si eso todavía está en línea». «Lo está. Al menos lo estaba cuando lo vi hace 3 años. Cambió mucho la forma en que yo veía las cosas, sobre todo la clase sobre las máscaras sociales, sobre cómo construimos versiones de nosotros mismos que agradan a los demás, pero que nos destruyen por dentro». Mariana sintió un nudo en la garganta. Había escrito ese guión sola, en un momento de crisis existencial. Jamás imaginó que alguien de verdad se lo tomaría en serio. No sabía que realmente impactaba a alguien, confesó ella bajando la mirada. Impactó. Mucho. Yo estaba en una etapa complicada de mi vida, recién egresado, trabajando en un empleo que odiaba, fingiendo ser alguien que no era. Ese curso me dio el valor para cambiar, para buscar algo que tuviera sentido. Mariana levantó los ojos y se encontró con los de él. Había sinceridad allí, gratitud y algo más. «¿Y cambiaste?», preguntó ella, casi susurrando. «Cambié. Todavía estoy cambiando. Pero al menos ahora sé que es posible». Se quedaron allí, en la cocineta silenciosa, rodeados por el murmullo distante de la oficina corporativa, pero completamente aislados en esa burbuja invisible que se había formado entre los dos. Mariana no sabía qué decir, no sabía qué sentir, solo sabía que, por primera vez en años, alguien la veía, de verdad, no como la esposa del empresario, no como la anfitriona elegante de los eventos benéficos, sino como Mariana. La mujer que un día tuvo voz, la mujer que un día creyó que podía ayudar a alguien. «Gracias por contarme esto», dijo ella finalmente. «Gracias por haber grabado eso», respondió Felipe. Mariana salió de allí con el pecho oprimido. Al volver a casa esa tarde, sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo.
algo peligroso, algo necesario, esperanza. En las semanas siguientes, los encuentros casuales entre Mariana y Felipe comenzaron a volverse menos casuales. Ella inventaba excusas para aparecer en la empresa. Una firma aquí, un documento allá, una reunión sobre la fundación. Ricardo no sospechaba, o simplemente no le importaba. Estaba inmerso en una fusión empresarial compleja que consumía todo su tiempo y atención. Felipe, por su parte, parecía estar siempre en el lugar correcto en el momento adecuado. Un café en la cocineta, una conversación rápida en el Bean-Possims, jardín exterior del edificio, un encuentro casual en el estacionamiento. No lo planeaban, pero sucedía. Las conversaciones evolucionaron, dejaron de ser sobre el curso, sobre el pasado, y comenzaron a ser sobre el ahora, sobre angustias, sobre sueños guardados en un cajón, sobre el peso de vivir una vida que no se eligió de verdad. Felipe le contaba sobre la presión de cumplir con las expectativas familiares, sobre el miedo de decepcionar a la gente, sobre la búsqueda constante de validación externa. Mariana escuchaba, reconociéndose en cada palabra, y cuando ella hablaba, Felipe la escuchaba con una atención que no recibía de nadie desde hacía años. Cierta tarde, después de una reunión particularmente tensa en la fundación, Mariana salió exhausta y encontró a Felipe sentado en una de las bancas del jardín exterior del edificio. Estaba solo, mirando el movimiento de reforma, perdido en sus pensamientos. ¿Me puedo sentar?, preguntó ella. Felipe levantó la mirada y sonrió. Claro. Mariana se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para sentir su presencia. Se quedaron en silencio por unos minutos, solo observando la ciudad pasar. ¿Estás bien?, preguntó Felipe, rompiendo el silencio. Mariana suspiró. Ya no. Sé qué significa estar bien. Creo que me acostumbré a funcionar en automático. Me despierto, cumplo mi agenda, sonrío cuando es necesario, digo lo que esperan que diga. Pero por dentro, es como si no estuviera aquí. Te entiendo, dijo Felipe mirando hacia el frente. Es agotador fingir todo el tiempo. Mariana se giró hacia él. ¿Y tú todavía finges? Felipe pensó por un momento antes de responder. Menos que antes, pero todavía finjo. Creo que todo el mundo finge un poco, ¿no? La diferencia es cuando se nos olvida dónde termina la máscara y dónde empezamos nosotros de verdad. Mariana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Creo que se me olvidó, confesó, con la voz entrecortada. Felipe se giró hacia ella, con los ojos llenos de empatía. No se te olvidó, solo está escondido, pero todavía está ahí. ¿Cómo lo sabes? Porque te vi, en esas clases, estabas ahí, entera, vulnerable, valiente, real. Esa mujer no desapareció, Mariana, solo está sofocada. Mariana no pudo contenerse. Una lágrima rodó, luego otra. Se limpió el rostro rápidamente, avergonzada, pero Felipe no desvió la mirada. No había juicio, solo acogida. Perdón, dijo ella, respirando hondo. No, debería estar haciendo esto aquí. No tienes que disculparte. Llorar no es debilidad. Mariana sonrió con tristeza. Ricardo no estaría de acuerdo contigo. Felipe no respondió. No era necesario. Los dos lo sabían. Se quedaron allí unos minutos más, en un silencio reconfortante. Cuando Mariana finalmente se levantó para irse, Felipe la acompañó hasta el coche. Antes de entrar, ella se giró hacia él. Gracias, dijo ella sinceramente. ¿Por qué? Por recordarme quién era. Felipe sonrió, pero había tristeza en esa sonrisa. Todavía lo eres. Mariana entró en el coche, y mientras Gerardo la llevaba de vuelta a la mansión, en las lomas, miró por la ventana y se dio cuenta de algo alarmante. Estaba empezando a sentir de nuevo, y eso era peligroso, porque sentir, después de tanto tiempo anestesiada, era como despertar de una cirugía sin anestesia. Dolía, pero al menos demostraba que todavía estaba viva. Esa noche Ricardo llegó tarde, como siempre.
Mariana estaba en la biblioteca, hojeando un libro que en realidad no estaba leyendo. Él entró, aflojó la corbata, se sirvió un whisky y se sentó en el sillón frente a ella. «¿Cómo te fue?», preguntó él más por protocolo que por interés real. «Normal», respondió Mariana. «¿Y a ti?». «Complicado, pero productivo». Silencio. Mariana cerró el libro y miró a su marido. Estaba cansado, pero no del tipo de cansancio que pide consuelo. Era el cansancio de quien carga el mundo sobre sus hombros y no quiere compartir el peso con nadie. Ricardo siempre había sido así, autosuficiente, blindado, distante. «Ricardo, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo Mariana de repente. Él levantó la vista. «Claro». «¿Todavía me amas?». La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. Parpadeó, procesando como si necesitara traducir la frase a un idioma que ya no hablaba. «¿Qué clase de pregunta es esa, Mariana?». «Una pregunta simple. ¿Todavía me amas?». Ricardo suspiró impaciente. «Claro que sí. Llevamos años casados. Construimos todo esto juntos». «No lo construimos juntos. Tú lo construiste. Yo solo te acompañé». Ricardo frunció el ceño. «¿De dónde viene esto?». Mariana sintió que el valor crecía. «De mí, de años de silencio, de años de fingir que todo está bien». «Todo está bien, Mariana. Tienes todo lo que una mujer puede desear. Comodidad, seguridad, estatus. ¿Y crees que eso es suficiente?». Ricardo golpeó el vaso contra la mesa con fuerza. «¿Qué más quieres? Trabajo todos los días para mantener esta vida, para darte todo lo que necesitas». «No necesito cosas, Ricardo, te necesito a ti. Me tienes a mí». «No, tengo a un extraño que duerme en la misma casa que yo». Ricardo se levantó, claramente irritado. «No voy a tener esta conversación ahora, estoy exhausto». Salió de la biblioteca sin mirar atrás. Mariana se quedó sola, con el libro aún cerrado en su regazo, el corazón acelerado. Lo había intentado. Y él había huido, como siempre. Esa noche, acostada sola en la cama enorme y fría, Mariana tomó el celular y abrió los mensajes. Escribió el nombre de Miñontes, Felipe. Dudó. Luego lo borró. Guardó el celular. Pero el pensamiento no se le fue de la cabeza. Estaba al borde de algo que no podía nombrar, algo inevitable, algo que, al mismo tiempo, la asustaba y la liberaba. Y mientras la Ciudad de México respiraba afuera, con sus millones de historias entrelazadas, Mariana cerró los ojos y se permitió, por primera vez en años, sentirlo todo. El dolor, la soledad, la rabia, la esperanza. Todo al mismo tiempo. Y fue doloroso. Pero fue real. Y en esa noche silenciosa, entendió una verdad simple y devastadora. Ya no estaba dispuesta a vivir una mentira, aunque eso le costara todo. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión silenciosa que Mariana cargaba como un peso invisible. Seguía cumpliendo sus compromisos sociales, sonriendo en los lugares correctos, vistiendo la ropa adecuada, diciendo las palabras esperadas. Pero por dentro, algo había cambiado. Era como si se hubiera abierto una grieta en su armadura perfecta y por allí comenzara a entrar luz, demasiada luz, luz que incomodaba después de tanto tiempo en la penumbra. Ricardo no volvió a mencionar la conversación de aquella noche en la biblioteca. Para él, el asunto estaba cerrado. O, mejor dicho, jamás había comenzado. Siguió su rutina implacable de reuniones, viajes relámpago a Cancún y Guadalajara, cenas con inversionistas y llamadas interminables que lo mantenían pegado al celular, incluso durante los raros momentos en que estaba físicamente presente en casa. Mariana observaba todo aquello con un distanciamiento nuevo. Ya no era resignación, era lucidez. Veía, con una claridad incómoda, lo que siempre estuvo allí, pero que ella se negaba a ver. Ricardo no la amaba. Quizás nunca la había amado. La había elegido como elegiría una obra de arte para decorar su sala. Era bonita, elegante, bien educada, venía de una familia tradicional de la Ciudad de México. Era la esposa ideal para componer el escenario de éxito que él había construido.
Pero ella no era una persona para él, era un accesorio, y esa percepción, por más dolorosa que fuera, traía consigo una extraña libertad. Porque si no era vista, si no importaba de verdad, entonces quizás podría empezar a vivir para sí misma. Aunque fuera en secreto, aunque fuera poco a poco. Fue con ese pensamiento que Mariana despertó un lunes soleado y decidió hacer algo que no hacía desde hacía años: caminar sola, sin chofer, sin agenda, sin destino. Se puso unos jeans, una blusa sencilla y tenis. Clara se extrañó al verla bajar las escaleras con ese atuendo casual, pero no comentó nada. Solo le preguntó si quería que le prepararan el desayuno. «Voy a desayunar fuera hoy, Clara». «Gracias», dijo Mariana tomando una bolsa pequeña y las llaves del coche que ella misma rara vez conducía. Clara asintió, pero Mariana percibió la preocupación discreta en la mirada de la asistente. Era inusual. Todo aquello era inusual. Mariana salió de casa y se subió a su convertible blanco, un regalo de cumpleaños de Ricardo que había usado quizás 5 veces desde que lo recibió. Encendió el motor, ajustó el asiento, respiró hondo y salió del garaje. La sensación de conducir su propio coche, de elegir su propio camino, era extrañamente liberadora. No lo planeó, pero sus pensamientos la llevaron hasta la avenida de los Insurgentes. Se estacionó en un centro comercial y caminó hasta una cafetería pequeña, acogedora, lejos de los lugares frecuentados por la élite. Pidió un café con leche y un croissant, se sentó en una mesa cerca de la ventana y se quedó allí, observando a la gente pasar. Ejecutivos apurados, estudiantes, con mochilas pesadas, vendedores ambulantes, turistas tomando fotos. Vidas en movimiento, vidas reales. Estaba perdida en esos pensamientos cuando escuchó una voz familiar. «¿Mariana?». Se giró y vio a Felipe parado junto a su mesa, sorprendido y sonriente. «Felipe», dijo ella igualmente sorprendida, «¿qué haces aquí?». «Vine por un café antes de ir a la oficina. Vivo aquí cerca», señaló él hacia una calle lateral. «¿Y tú?». «No esperaba encontrarte aquí». Mariana rió, una risa genuina. «Yo tampoco esperaba estar aquí. Decidí salir un poco de la rutina». «¿Me puedo sentar?», preguntó Felipe, indicando la silla vacía frente a ella. «Por favor». Felipe se sentó, colocó su café sobre la mesa y la observó por un momento. «Te ves diferente», dijo él. «¿Diferente cómo?». «No sé, más ligera, o quizás más tú». Mariana sonrió, pero había tristeza en esa sonrisa. «Estoy tratando de reencontrarme. No sé si lo estoy logrando. Ya es un comienzo. La mayoría de la gente ni siquiera lo intenta». Conversaron durante casi 1 hora. Felipe le contó sobre su infancia en Monterrey, sobre la presión de ser el primogénito de una familia tradicional regiomontana, sobre la expectativa de seguir los pasos de su padre abogado, sobre cómo siempre sintió que estaba viviendo la vida de otra persona hasta que decidió cambiar de carrera y mudarse a la Ciudad de México. Mariana, por su parte, se abrió de una forma que no hacía desde hacía años. Habló sobre la soledad del matrimonio, sobre la sensación de ser invisible a pesar de estar siempre en evidencia, sobre el curso de autoconocimiento que había grabado y cómo aquello había sido un último suspiro de autenticidad antes de rendirse por completo al papel de esposa ejemplar. «¿Crees que todavía se puede volver?», preguntó Mariana de repente. «¿A ser quien éramos, antes de perdernos?». Felipe pensó por un momento, revolviendo el café distraídamente. «Creo que no se puede volver, pero se puede empezar de nuevo. Nunca somos la misma persona que éramos antes, pero podemos ser una versión mejor, una versión más honesta». Mariana sintió una opresión en el pecho. ¿Y si empezar de nuevo significa destruir todo lo que construiste? Entonces quizás lo que construiste no era tuyo. Quizás era una prisión con paredes doradas. Mariana se quedó en silencio absorbiendo esas palabras. Felipe tenía razón. Ella lo sabía, pero reconocer la verdad no hacía el camino menos aterrador. Se despidieron poco después, cada uno siguiendo con sus compromisos. Pero algo había cambiado en ese encuentro.
Había una complicidad creciente, una intimidad emocional con la que Mariana no sabía cómo lidiar, y al mismo tiempo no quería que se detuviera. Esa misma semana Mariana comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Ricardo. Estaba más atento, más presente, o al menos intentando parecerlo. Empezó a preguntarle por su día, a sugerir cenas para dos, a hacer pequeños gestos que, en otros tiempos, podrían haber significado afecto. Pero Mariana conocía a su marido lo suficiente como para saber que aquello no era emoción, era estrategia. Ricardo era un hombre que vivía del control, y cuando algo se escapaba de su control, reaccionaba, no con emoción, sino con acción. Y Mariana estaba empezando a escaparse de su control, aunque fuera discretamente. Un jueves por la noche, durante una cena silenciosa en el comedor de la mansión, Ricardo rompió el silencio. «Has estado yendo mucho a la empresa últimamente», comentó él, cortando el filete con precisión quirúrgica. «Tengo algunos pendientes con la fundación», respondió Mariana sin levantar los ojos del plato. «Entiendo, pero he notado que te tardas más de lo necesario. A veces me entero de que pasaste la tarde allí, incluso sin reuniones agendadas». Mariana sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la voz firme. «Me gusta seguir de cerca los proyectos. Es importante para mí». Ricardo asintió, pero había algo en su mirada que Mariana reconoció. Desconfianza. «¿Conoces a Felipe Ramírez?», preguntó él de repente. Mariana levantó la vista, intentando parecer casual. «¿El analista nuevo?». «Lo conocí rápidamente». «¿Por qué?». «Solo curiosidad. Se ha destacado. Un trabajo competente, pero hay algo en él que me incomoda». «¿Qué?», preguntó Mariana tratando de sonar desinteresada. «No sé. Quizás es el hecho de que es muy cercano a la gente. Habla demasiado, crea vínculos. Eso puede ser peligroso en el mundo corporativo». Mariana no respondió. Simplemente volvió a comer, pero la comida no le pasaba. Sabía lo que estaba sucediendo. Ricardo estaba marcando territorio. Aún no estaba seguro de nada, pero estaba atento. Y cuando Ricardo se ponía atento, las cosas se complicaban. Esa misma noche, después de que Ricardo se encerrara en el despacho para otra videoconferencia, Mariana subió a la recámara y tomó el celular. Abrió WhatsApp, encontró el contacto de Felipe y escribió un mensaje. Dudó. Lo borró. Escribió de nuevo. «Tenemos que tener cuidado». Lo envió. La respuesta llegó unos minutos después. «Lo sé, pero no puedo dejar de pensar en ti». Mariana sintió que el corazón se le disparaba. Leyó y releyó el mensaje varias veces. Sabía que debía responder algo sensato, algo que creara distancia. Pero en lugar de eso escribió: «Yo tampoco». Y fue solo después de enviarlo que se dio cuenta del abismo que se estaba abriendo ante ella. En los días que siguieron, Mariana y Felipe intercambiaron mensajes, nada explícito, nada que pudiera usarse en su contra, solo conversaciones, sobre libros, sobre música, sobre la vida. Pero había una carga emocional en cada palabra, una tensión que crecía con cada intercambio. Mariana sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero al mismo tiempo, esas conversaciones eran el único momento del día en que se sentía viva, en que se sentía vista, y eso era adictivo. Cierta tarde Mariana estaba en la biblioteca de la casa cuando Clara entró trayendo té y galletas. Colocó la bandeja sobre la mesa y antes de salir, dudó. «Doña Mariana, ¿puedo decirle algo?», preguntó Clara con cautela. Mariana levantó la vista. «Claro, Clara». Clara se acercó, con voz baja. «No sé por lo que está pasando, señora, y no es de mi incumbencia, pero llevo muchos años trabajando aquí. Conozco al señor Ricardo y sé cómo reacciona cuando siente que está perdiendo el control sobre algo». Mariana sintió un escalofrío. «¿Qué estás tratando de decir?». «Estoy diciendo que necesita tener cuidado. El señor Ricardo no perdona fácilmente, y cuando decide actuar, actúa con precisión. Tiene recursos, tiene contactos, y tiene una necesidad de ganar que va más allá de cualquier cosa». Mariana tragó saliva. «Gracias, Clara».
Clara asintió y salió de la biblioteca, dejando a Mariana sola, con sus pensamientos. Sabía que Clara tenía razón. Ricardo no era un hombre de medias tintas. Si descubría algo, aunque no hubiera nada concreto que descubrir, reaccionaría. Y cuando reaccionara, sería devastador. Esa noche, Mariana tomó una decisión. Necesitaba hablar con Felipe, en persona, lejos de las miradas, lejos de las cámaras de seguridad de la empresa, lejos de todo. Le envió un mensaje sugiriendo un encuentro, no en la oficina, no en cafeterías cercanas, sino en un lugar neutro, discreto. Felipe respondió que conocía un pequeño parque en la zona poniente, lejos del circuito social de ambos. Quedaron para el final de la tarde del día siguiente. Mariana pasó todo el día ansiosa. Inventó una excusa a Clara sobre una cita médica y salió de casa al final de la tarde. Condujo hasta el parque, con el corazón latiendo aceleradamente. Se estacionó en una calle tranquila y caminó hasta el lugar acordado. Felipe ya estaba allí, sentado en una banca bajo un árbol frondoso. Al verla se levantó. Mariana se acercó, y por un instante solo se miraron. «Gracias por venir», dijo Mariana sentándose a su lado. «Necesitaba verte», respondió Felipe. Los mensajes no eran suficientes. Mariana respiró hondo. «Felipe, necesitamos hablar de lo que está pasando». «Lo sé. Esto no puede continuar, no así». Ricardo sospecha. Está observando. ¿Y si descubre...? ¿Descubrir qué, Mariana? Que conversamos, que nos entendemos. No hemos hecho nada malo. Mariana se giró hacia él. Pero queremos. Y tú lo sabes. Felipe se quedó en silencio, pero su expresión lo decía todo. No puedo seguir viviendo en esa casa fingiendo que todo está bien. Pero tampoco puedo simplemente irme. Ricardo no lo aceptará. Lo destruirá todo. Y tiene el poder para hacerlo. ¿Y qué quieres hacer?, preguntó Felipe con la voz cargada de emoción. «No lo sé», confesó Mariana con los ojos llorosos. «Solo sé que cuando estoy cerca de ti, me acuerdo de quién soy, y eso me asusta, porque no sé si tengo el valor de ser esa persona de nuevo». Felipe tomó su mano delicadamente. Mariana no la retiró. Sus dedos eran cálidos, firmes, reales. «Tienes valor. Siempre lo has tenido. Solo lo olvidaste». Mariana dejó que las lágrimas rodaran. No eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, de ser vista, de ser entendida. Se quedaron allí casi una hora conversando, compartiendo miedos, compartiendo sueños guardados. No hubo beso, no hubo declaraciones dramáticas, pero hubo algo más profundo. Hubo conexión, verdadera, aterradora, inevitable. Cuando Mariana volvió a casa esa noche, la mansión estaba en silencio. Ricardo aún no había llegado. Subió a la recámara, se duchó y se acostó. Pero no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, pensando en todo lo que había sucedido en los últimos días. Pensando en Felipe, pensando en Ricardo, pensando en sí misma. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que lo cambiaría todo. Y por primera vez en años no tenía miedo. Tenía claridad. Al día siguiente, Mariana despertó decidida. Ya no podía continuar en esa vida, ya no podía fingir, pero tampoco podía actuar impulsivamente. Ricardo era demasiado poderoso, necesitaba ser estratégica. Pasó la mañana investigando, consultó discretamente a abogados especializados en divorcios de alto patrimonio, leyó sobre derechos, repartición de bienes, implicaciones legales. Descubrió que, por más difícil que fuera, tenía opciones, tenía derechos y, lo más importante, tenía voz. Por la tarde, recibió una llamada de Felipe. Parecía nervioso. «Mariana, necesitamos hablar». «Urgente», dijo él. «¿Qué pasó?» «No puedo hablar por teléfono. ¿Puedes venir a la empresa?» Mariana sintió una opresión en el pecho. «Puedo. Pero, ¿qué fue?» «Te cuento cuando llegues». Media hora después, Mariana estaba en la sede de Remontejo Inversiones. Felipe la esperaba en el jardín exterior, caminando de un lado a otro, visiblemente agitado. «¿Qué pasó, Felipe?», preguntó Mariana,
en cuanto se acercó a él. Felipe respiró hondo. Ricardo me llamó a una reunión privada hoy por la mañana. Mariana sintió que se le helaba la sangre. ¿Y qué te dijo? Hizo preguntas sobre mi trabajo, sobre mi vida personal, sobre ti. ¿Sobre mí? Preguntó si había tenido contacto contigo fuera del ambiente de trabajo, si sabía de algún problema en su matrimonio, si había notado algún cambio en su comportamiento. Mariana se sentó en la banca con las piernas débiles. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que tuve contactos puntuales, profesionales, relacionados con la fundación, que no sabía de problemas en su matrimonio, que no tenía nada que reportar. ¿Te creyó? Felipe se sentó a su lado. No lo sé, pero me despidió con una sonrisa, y eso me asustó más que si me hubiera confrontado. Ricardo no sonríe. Calcula. Mariana se cubrió el rostro con las manos, tratando de procesarlo todo. Está investigando, estoy segura. ¿Qué hacemos? Mariana levantó el rostro y miró a Felipe. No hacemos nada malo, Felipe, conversamos, nos apoyamos, pero no estamos haciendo nada malo. Pero para él eso no importa. Lo que importa es que está perdiendo el control, y hombres como Ricardo no pierden el control sin reaccionar. Mariana sabía que Felipe tenía razón, pero al mismo tiempo ya no estaba dispuesta a vivir con miedo. Había pasado años doblegándose a las expectativas de Ricardo, moldeándose para encajar en su mundo, y ahora, por primera vez, se estaba eligiendo a sí misma, aunque eso le costara todo. Felipe, necesito decirte algo, dijo Mariana, con voz firme. Me voy a separar, no sé cuándo, no sé cómo, pero lo haré, porque ya no aguanto más, y no es por ti, no es por nadie, es por mí. Felipe tomó su mano. Te apoyo, en lo que necesites. Mariana apretó su mano de vuelta, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola, pero lo que no sabían era que en ese preciso momento, a pocos metros de allí, dentro del edificio, Ricardo lo veía todo por una de las cámaras de seguridad instaladas estratégicamente en el jardín. No escuchaba las palabras, pero veía los gestos, veía la cercanía, veía la intimidad, y eso era suficiente. Ricardo apagó el monitor, se recostó en su silla de piel y sonrió. No era una sonrisa de felicidad, era la sonrisa de quien acababa de confirmar una sospecha. Y ahora podía actuar. Tomó el teléfono y marcó un número. Bueno, habla Ricardo Montejo. Necesito contratar sus servicios. Quiero un informe completo. Fotos, horarios, contactos, todo. Y quiero discreción absoluta. Del otro lado de la línea, una voz profesional confirmó. Consideren lo hecho, señor Montejo. Ricardo colgó y miró por la ventana de su oficina, contemplando la ciudad allá abajo. Había construido un imperio. No dejaría que nada ni nadie amenazara lo que era suyo, ni siquiera su propia esposa. Y mientras Mariana y Felipe conversaban en el jardín, ajenos a la mirada vigilante que los observaba, una tormenta silenciosa comenzaba a formarse. Una tormenta que en breve lo cambiaría todo. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una guerra silenciosa. Ricardo no confrontó a Mariana directamente. No lo necesitaba. Era un estratega nato, un hombre que entendía el valor de la paciencia y la información. Mientras recopilaba evidencias a través del equipo de investigación privada, mantenía una fachada de normalidad en casa. Incluso intensificó su presencia. Cenas para dos, regalos inesperados, invitaciones a eventos que antes ella frecuentaba sola. Era una actuación cuidadosamente calculada, y Mariana lo sabía. Observaba a su marido con una mezcla de lástima y aversión. Lástima porque él realmente creía que podría reconquistarla con gestos vacíos, repitiendo los mismos patrones que la alejaron durante años. Y aversión porque, detrás de esa atención renovada, podía ver la manipulación, el deseo de control, la necesidad de ganar. Mariana, por su parte, estaba cambiando. No de forma explosiva, sino constante. Comenzó a frecuentar de nuevo las clases de yoga que había abandonado. Empezó a salir sola a caminar por el bosque de Chapultepec,
Retomó lecturas que habían quedado olvidadas por años. Pequeños actos de autonomía que, poco a poco, reconstruían su identidad. Y Felipe permanecía allí, no como una promesa de futuro, sino como un espejo. A través de él, Mariana se veía de forma más clara, más honesta. Los encuentros entre los dos se habían vuelto más raros, precisamente porque ambos sabían que estaban siendo observados. Pero las conversaciones por mensaje continuaban, siempre cautelosas, siempre cargadas de sobreentendidos. Fue un martes lluvioso cuando todo comenzó a desmoronarse. Mariana estaba en la sala leyendo cuando Ricardo llegó a casa a media tarde, algo inusual. Entró sin hacer ruido, pero Mariana sintió su presencia incluso antes de verlo. «Necesitamos hablar», dijo Ricardo, parado en la entrada de la sala, con el traje impecable pero la expresión sombría. Mariana cerró el libro y lo encaró. «¿Sobre qué?». Ricardo caminó hasta el sillón frente a ella y se sentó. Sacó un sobre grande del bolsillo interior de su saco y lo colocó sobre la mesita de centro entre ellos. «Sobre esto», dijo él señalando el sobre. Mariana miró el sobre, pero no lo tocó. «¿Qué es?». «Ábrelo», ordenó Ricardo con voz fría. Mariana dudó, pero tomó el sobre. Lo abrió despacio y sacó el contenido. Eran fotografías. Ella y Felipe en el parque. Ella y Felipe en la cafetería. Ella y Felipe en el jardín de la empresa. No había nada comprometedor en las imágenes, ningún beso, ningún abrazo inapropiado, pero había cercanía, había intimidad, y eso, para Ricardo, era suficiente. Mariana sintió que el corazón se le disparaba, pero mantuvo la expresión controlada. Colocó las fotos de vuelta sobre la mesa y encaró a su marido. «¿Y?», preguntó ella, con voz firme. Ricardo se inclinó hacia adelante. «¿Y? Mariana, te están fotografiando con otro hombre. Encuentros secretos, conversaciones largas. ¿Crees que eso es normal?». «Son conversaciones, Ricardo. Solo conversaciones. Con un empleado tuyo que, por casualidad, ya fue alumno mío en un curso que di hace años. No hay nada de malo en eso». «¿No hay nada de malo?». Ricardo rió, pero era una risa sin humor. «Te estás encontrando a escondidas con un hombre más joven. Me estás mintiendo sobre tus horarios. Estás cambiando tu comportamiento. ¿Y crees que no hay nada de malo?». «No mentí. Simplemente no creí necesario contarte cada detalle de mi rutina. Algo que, por cierto, tú nunca has hecho conmigo». Ricardo golpeó la mesa con la mano, haciendo que las fotos saltaran. «No inviertas la situación, Mariana. Eres mi esposa. Tienes obligaciones. Tienes una imagen que cuidar». Mariana se levantó, la rabia finalmente desbordándose. «¿Imagen? ¿Es eso lo que te preocupa? ¿La imagen? ¿No el hecho de que nuestro matrimonio está muerto desde hace años? ¿De que me tratas como un objeto decorativo? ¿De que no tenemos una conversación de verdad desde hace cuánto tiempo, Ricardo?». Años. Años de silencio, de abandono emocional. Y ahora tienes la audacia de confrontarme porque conversé con alguien que me trata como un ser humano. Ricardo se levantó también, con la mandíbula tensa. «Te di todo. Todo lo que tienes es por mí. Esta casa, esta ropa, este estilo de vida. Y me pagas con traición». «¿Traición?». Mariana dio un paso al frente con los ojos ardiendo. «Yo no te traicioné. Pero tú sí. Traicionaste la confianza. Traicionaste la complicidad. Traicionaste el compromiso de construir una vida juntos. Me dejaste sola dentro de nuestro propio matrimonio, Ricardo. ¿Y ahora quieres culparme porque busqué conexión en otro lugar?». Ricardo respiraba pesadamente con el rostro rojo. «Vas a terminar esto. Sea lo que sea que esté pasando con ese Felipe, lo vas a terminar. Ahora». «No», dijo Mariana, con la voz baja pero firme. «¿Cómo dices?». «Dije que no. No voy a terminar nada porque no hay nada que terminar. Y aunque lo hubiera, no serías tú quien lo decidiera». Ricardo dio un paso al frente, invadiendo su espacio personal. «Estás desafiando a la persona equivocada, Mariana. Puedo destruir la vida de ese muchacho con una llamada. Puedo arruinar su carrera. Y puedo hacer que te arrepientas de cada palabra
¿Qué dijiste aquí hoy? Mariana no retrocedió. Entonces hazlo, destruye, arruina. Pero ya no voy a vivir con miedo de ti, Ricardo. Se acabó. Le dio la espalda y comenzó a subir las escaleras. Ricardo gritó detrás de ella: «No vas a ninguna parte». Mariana se detuvo a mitad de las escaleras y se giró. «Sí que voy. Y cuando lo decida, me iré muy lejos». Subió el resto de las escaleras y se encerró en la recámara. Solo cuando la puerta se cerró tras ella, se permitió temblar. Las piernas le fallaron y se sentó en el borde de la cama, respirando con dificultad. Había cruzado la línea. Ya no había vuelta atrás. Tomó el celular y con los dedos temblorosos le envió un mensaje a Felipe. Él sabe. Tenemos que parar. La respuesta llegó casi de inmediato. Está bien, pero ¿tú estás bien? Mariana miró la pregunta y sintió que le ardían los ojos. No, pero voy a estarlo. En los días siguientes, Mariana evitó a Ricardo tanto como fue posible. Compartían la misma casa, pero vivían en mundos separados. Él salía temprano y volvía tarde. Ella se mantenía ocupada con la fundación y con actividades fuera de casa. Cuando se cruzaban, la conversación era fría, protocolaria, tensa. Clara observaba todo con creciente preocupación. Había visto muchos conflictos en esa casa a lo largo de los años, pero nunca algo tan intenso. Y a diferencia de otras veces, Mariana no se estaba doblegando. Estaba resistiendo, y eso dejaba a Clara al mismo tiempo orgullosa y aprensiva. Fue un sábado por la mañana cuando Clara tomó una decisión que lo cambiaría todo. Estaba organizando la biblioteca cuando encontró una carta. No estaba escondida, pero tampoco estaba en un lugar obvio. Estaba entre las páginas de un libro que Mariana había dejado sobre el escritorio. Clara no pretendía leer, pero al tomar el libro la carta cayó al suelo, y al recogerla, vio para quién era: Felipe. Clara dudó. Sabía que no debía leerla, pero también sabía que esa carta, en las manos equivocadas, podría ser devastadora. Respiró hondo y la abrió. La carta estaba escrita a mano, con una letra delicada y temblorosa. Felipe, cuando leas esto, ya habremos tomado nuestras decisiones. No sé qué nos depare el futuro. No sé si hay un nosotros, pero sé que necesito encontrarte una última vez. No por deseo, no por fantasía, sino por necesidad. Necesito saber si lo que siento es real o solo el reflejo de una carencia profunda. Necesito mirarte a los ojos lejos de todo y entender si todavía soy capaz de sentir algo verdadero. He reservado un lugar, lejos, neutro, donde nadie nos conozca. Viernes 8 de la noche. Estaré allí. Si apareces, sabré que no estoy sola en esta locura. Si no apareces, lo entenderé y seguiré adelante como pueda. Mariana. Clara terminó de leer y cerró los ojos. Aquello era más grave de lo que imaginaba. No era solo atracción, era desesperación. Era un intento de aferrarse a algo real en medio del vacío. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el bolsillo de su delantal. No la volvió a poner en el libro. Necesitaba pensar, necesitaba decidir qué hacer. Durante todo el día, Clara cargó esa carta como un peso. Sabía que lo correcto sería devolvérsela a Mariana, o quizás destruirla, pero también sabía que Ricardo, si la descubría, la usaría como un arma. Y Mariana, a pesar de todo, no merecía ser destruida por buscar un poco de humanidad. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, Clara tomó su decisión. No le entregaría la carta a Ricardo, pero tampoco se la devolvería a Mariana. Haría una copia solo como garantía y guardaría la original consigo. Era su forma de proteger a esa mujer a la que había aprendido a respetar a lo largo de los años, y fue exactamente eso lo que hizo. Mientras tanto, Felipe vivía sus propios dilemas. Desde el mensaje de Mariana diciendo que necesitaban parar, no había intentado contactarla. Respetó su petición, aunque eso lo carcomiera por dentro, pero en el fondo sabía que era lo correcto. Mariana estaba casada, tenía una vida, y él, por más que sintiera una conexión profunda con ella, no tenía derecho a complicarla aún más. Pero fue un jueves,
víspera de la fecha marcada en la carta que él aún no sabía que existía, cuando algo cambió. Felipe estaba en su escritorio en la oficina cuando un mensajero particular le entregó un sobre. No había remitente, solo su nombre. Intrigado, lo abrió. Dentro estaba la carta de Mariana. Felipe la leyó una vez, 2 veces, 3 veces. El corazón desbocado. Quería verlo. No por impulso, sino por necesidad. Necesitaba respuestas, y él también. Pero al mismo tiempo sabía de los riesgos. Sabía que Ricardo lo vigilaba. Sabía que aquello podría acabar con su carrera. Y peor, podría destruir a Mariana. Pasó toda la noche sin dormir, sopesando pros y contras. Pensó en no ir. Pensó en llamar a Mariana y explicarle que era mejor así. Pero cada vez que estaba a punto de desistir, recordaba su mirada, su sonrisa tímida, su vulnerabilidad honesta. Y no podía. El viernes, Felipe trabajó mecánicamente todo el día. Cuando se acercaron las 8 de la noche, todavía no se había decidido. Se quedó parado en el estacionamiento del edificio, mirando el reloj del coche. 8:05, 8:10, 8:15. Finalmente encendió el motor. No iría. Era una locura. Era irresponsable. Era peligroso. Pero antes de que pudiera salir del estacionamiento, su celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Si de verdad la aprecias, ve. Necesitas saber que todavía hay bondad en el mundo. Felipe frunció el ceño. ¿Quién era? ¿Cómo esa persona lo sabía? Pero no importaba. Ese mensaje fue la decisión que él no podía tomar solo. Introdujo la dirección que estaba en la carta en el GPS y salió disparado. Mariana llevaba casi 40 minutos en Innocent, la pequeña cafetería de la Condesa. Había elegido ese lugar porque era discreto, frecuentado por artistas y bohemios, lejos del circuito de la élite capitalina. Vestía ropa sencilla, sin joyas, sin maquillaje elaborado. Quería ser solo Mariana, no la esposa del empresario. Ya eran casi las 9. Lo sabía, no vendría. Y estaba bien, al menos era lo que se repetía a sí misma. Pidió la cuenta, tomó su bolsa y se levantó. Fue entonces cuando la puerta de la cafetería se abrió. Felipe entró jadeando, con el cabello desordenado, la camisa arrugada. Buscó con la mirada y la encontró. Los dos se quedaron parados, mirándose el uno al otro, con el tiempo suspendido. «Perdón por la tardanza», dijo Felipe acercándose. «Casi no vengo». «Pensé que no vendrías», respondió Mariana, con la voz entrecortada. «Yo también». Se sentaron, pidieron café y finalmente conversaron. De verdad, sin miedo, sin cámaras, sin vigilancia. Mariana le contó sobre los años de matrimonio vacío, sobre cómo se había perdido tratando de ser la esposa perfecta, sobre cómo el curso de autoconocimiento fue su último intento de reencontrarse antes de rendirse por completo. Felipe le contó sobre sus propias luchas, sobre la presión de ser exitoso, sobre cómo las clases de ella lo ayudaron a ver que el éxito sin autenticidad era una prisión disfrazada de conquista. Pasaron las horas. La cafetería estaba casi vacía, pero ellos seguían allí, compartiendo historias, miedos, esperanzas. «Mariana, necesito decirte algo», dijo Felipe finalmente. «No vine aquí esperando nada. No vine para sacarte de tu matrimonio o para crear un romance clandestino. Vine porque me lo pediste, porque te respeto demasiado como para dejarte sola cuando pediste no estarlo». Mariana sintió que las lágrimas rodaban. No sé qué esperaba de esta noche, no sé qué esperaba sentir, pero ahora sé una cosa. Lo que siento por ti es real. No es carencia, no es una fuga, es reconocimiento, es conexión. Y eso me asusta porque no sé qué hacer con ello. Felipe tomó su mano sobre la mesa. No necesitas saberlo ahora, solo necesitas saber que no estás sola, y que sea cual sea tu decisión la voy a respetar. Mariana apretó su mano, y por primera vez en mucho tiempo se sintió en casa. No en un lugar físico, sino en una presencia, y eso era suficiente. Se despidieron cerca de la medianoche.
sin besos, sin promesas, pero con la certeza de que algo había cambiado. Mariana volvió a casa transformada, ya no dividida, ya no confundida, firme. Sabía lo que tenía que hacer. Cuando entró en la mansión, Ricardo estaba en la sala, esperando. Se levantó al verla. «¿Dónde estabas?», preguntó él con la voz controlada pero tensa. «Fuera», respondió Mariana, encarándolo sin miedo. «¿Con quién?». «Eso ya no importa». Ricardo dio un paso al frente. «Claro que importa. Eres mi esposa». Mariana respiró hondo. «No por mucho tiempo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo parpadeó, procesando las palabras. Cuando entendió, su rostro se endureció. «No, vas a hacer eso». «Lo haré, y ya tomé mi decisión». Ricardo rió, pero era una risa amarga. «¿Crees que es tan simple? ¿Que puedes simplemente irte? Voy a luchar, voy a usar todos los recursos que tengo, y vas a perder. Todo». Mariana caminó hasta la escalera, pero antes de subir se giró una última vez. «Ya lo perdí todo, Ricardo. Perdí años de mi vida tratando de ser quien tú querías. Ahora voy a recuperar lo que queda, y no puedes impedirlo». Y subió, dejando a Ricardo solo, por primera vez sin palabras. Esa noche, mientras la ciudad de México respiraba afuera con sus millones de historias entrelazadas, 3 personas tomaban decisiones que lo cambiarían todo. Mariana, decidida a empezar de nuevo. Felipe, determinado a apoyarla. Y Ricardo, calculando su próximo movimiento. Porque los hombres como él no perdían sin luchar. Y la guerra apenas comenzaba. Los días que siguieron a aquella noche fueron de una tensión sofocante. Mariana no se retractó de su decisión, pero tampoco precipitó nada. Consultó a abogados especializados en derecho familiar, organizó documentos, recabó información sobre sus derechos, todo de forma discreta, metódicamente, como quien prepara una fuga planeada de una prisión dorada. Ricardo, por su parte, no estaba de brazos cruzados. Intensificó la vigilancia, amplió la investigación, y por primera vez en años comenzó a sentir algo a lo que no estaba acostumbrado: miedo. No miedo de perder a Mariana como persona, sino miedo de perder el control. Miedo de que la narrativa que había construido tan cuidadosamente a lo largo de los años pudiera desmoronarse. Miedo de que la gente comenzara a verlo no como el empresario brillante, sino como el marido incapaz de mantener a su propia esposa. Y eso, para un hombre como Ricardo Montejo, era inaceptable. Un lunes, por la mañana, Ricardo convocó una reunión privada con su equipo legal. Fueron horas discutiendo estrategias, lagunas contractuales, formas de proteger el patrimonio en caso de divorcio. Los abogados fueron claros. Mariana tenía derechos, muchos derechos. La ley mexicana favorecía la división de bienes, especialmente en matrimonios largos, y si lograba probar negligencia emocional, abandono afectivo, podría incluso solicitar valores adicionales. Ricardo escuchó todo con la mandíbula tensa. Había construido un imperio, pero descubrió que ese imperio era vulnerable de formas que jamás imaginó. Mientras tanto, Mariana comenzó a dar pequeños pasos hacia la independencia. Abrió una cuenta bancaria a 1900 su propio nombre, algo que nunca había hecho. Comenzó a transferir valores de la cuenta conjunta a los que tenía derecho, no grandes cantidades, pero lo suficiente para garantizar que no quedaría desamparada. Consultó a terapeutas especializados en mujeres en proceso de separación, y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba construyendo algo que era suyo, no heredado, no regalado, no controlado, suyo. Felipe, respetando la petición de Mariana, mantuvo la distancia. No se hablaban, no se veían, pero él sabía que ella estaba en proceso de cambio y deseaba, en silencio, que encontrara la fuerza necesaria. Pero fue un miércoles cuando todo se descontroló de forma inesperada. Mariana estaba en la fundación, revisando los informes del proyecto social que apoyaba a niños en situación de vulnerabilidad, cuando recibió una llamada de Clara,
La voz de la asistente era temblorosa, nerviosa. Doña Mariana necesita volver a casa, ahora. ¿Qué pasó, Clara? El señor Ricardo. Él despidió a todo el mundo, a la cocinera, al jardinero, a los guardias, a todos, y dijo que yo también estoy despedida. Mariana sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo que? No puede hacer eso sin consultarme. Sí puede, doña Mariana. La casa está a su nombre. Los empleados fueron contratados por él. Tiene la autoridad legal, y lo está haciendo. Ahora. Mariana colgó y salió corriendo. Se subió al coche y condujo a toda velocidad hasta la mansión en las lomas. Cuando llegó, encontró una escena surrealista. Las maletas de los empleados estaban en el jardín. Esperaban los taxis que Ricardo había llamado, todos con expresiones de conmoción y tristeza. Clara estaba entre ellos, con los ojos rojos. «Clara, ¿qué está pasando?», preguntó Mariana corriendo hacia ella. «El señor Ricardo dijo que está reestructurando el equipo de la casa, que ya no necesita a tanta gente. Pero todos sabemos que esto es por usted, doña Mariana. La está aislando». Mariana se giró y entró en la casa como un huracán. Encontró a Ricardo en el despacho, sentado detrás del escritorio, tecleando en la computadora con la tranquilidad de quien acababa de tomar una decisión banal. «Ricardo, ¿qué hiciste?», gritó Mariana, cerrando la puerta de un portazo tras de sí. Ricardo levantó la vista, sereno. «Reorganicé la casa. No necesitamos tantos empleados. Es un desperdicio». «¿Desperdicio? Despediste a personas que trabajan con nosotros desde hace años, personas que dependen de estos empleos. Y lo hiciste sin consultarme». «No necesito consultarte, Mariana. Esta casa es mía, y yo decido quién trabaja aquí». Mariana dio un paso al frente, con los puños cerrados. «Estás tratando de aislarme. Estás quitándome a las personas que me apoyan. Pero no va a funcionar, Ricardo, no voy a rendirme». Ricardo se levantó, rodeó el escritorio y se detuvo frente a ella. «¿Quieres irte? Entonces vete, pero vete sola, sin nada, porque voy a luchar por cada centavo, cada objeto, cada propiedad. Y vas a ver quién tiene realmente el poder aquí». Mariana lo encaró, con la respiración acelerada. «¿Crees que el poder es esto? ¿Despedir a gente inocente para lastimarme? Eso no es poder, Ricardo. Es cobardía». Ricardo esbozó una sonrisa fría. «Llámalo como quieras, pero tú elegiste este camino. Ahora atente a las consecuencias». Mariana salió del despacho temblando de rabia e impotencia. Corrió al jardín, pero los empleados ya se habían ido. Todos, excepto Clara, que todavía estaba allí esperando el último taxi. «Clara, lo siento mucho», dijo Mariana abrazando a la asistente. «No tiene que disculparse, doña Mariana. Sabía que esto podría pasar. Solo espero que usted esté bien». Mariana tomó las manos de Clara. «¿Tú estarás bien? ¿Necesitas algo?». Clara sonrió a pesar de tener los ojos llorosos. «Estaré bien. Pero usted, doña Mariana, necesita ser fuerte. Él va a presionar cada vez más, y usted no puede ceder». «No voy a ceder. Lo sé, y por eso necesito darle algo». Clara abrió su bolsa y sacó un sobre. Era la copia de la carta que Mariana le había escrito a Felipe. Mariana tomó el sobre, confundida. «Encontré esta carta en la biblioteca», explicó Clara. «Hice una copia y guardé la original. Pensé que podría ser importante. Pero ahora creo que usted debería tenerla de vuelta, toda, para que decida qué hacer». Clara le entregó también la carta original. Mariana las miró, atónita. «¿La leíste?». «La leí», confesó Clara bajando la mirada. «Discúlpeme, pero necesitaba saber qué estaba pasando. Necesitaba decidir si debía protegerla o no, y decidí que sí, siempre». Mariana abrazó a Clara con fuerza, mientras las lágrimas rodaban. «Gracias. Por todo». El taxi tocó el claxon. Clara se apartó, se secó el rostro y sonrió una última vez antes de subirse al coche. Mariana se quedó parada en el jardín, sola, sosteniendo las cartas, sintiendo el peso de ese momento. Volvió a entrar a la casa, que ahora parecía más grande y más vacía que nunca. Subió a la recámara,
cerró la puerta con llave y se sentó en la cama. Abrió las cartas y las leyó de nuevo. Luego, tomó el celular y por primera vez en semanas le envió un mensaje a Felipe. «Necesitamos hablar, en persona. Es urgente». La respuesta llegó minutos después. ¿Cuándo y dónde? Mariana pensó por un instante. Tenía que ser un lugar seguro, un lugar donde Ricardo no pudiera alcanzarla. Se acordó de una amiga de la infancia, Julia, que vivía en 1900, un pequeño departamento en la colonia Roma. Se habían distanciado con los años, pero Mariana sabía que podía confiar en ella. Llamó a Julia, le explicó la situación de forma resumida y le pidió refugio por unas horas. Julia, sin dudarlo, aceptó. Mariana quedó de encontrarse con Felipe en el departamento de Julia al día siguiente por la tarde. Sabía que estaba arriesgándolo todo, pero no veía otra salida. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que la viera, que la entendiera, que la apoyara. A la mañana siguiente, Mariana se despertó temprano. Preparó una maleta pequeña con ropa esencial y algunos documentos importantes. Cuando Ricardo salió para la oficina, tomó el coche y se fue directo al departamento de Julia. Julia la recibió con un abrazo apretado. Hacía casi 3 años que no se veían, pero la conexión seguía allí. «Mariana, ¿qué está pasando?», preguntó Julia, llevando a su amiga a la sala modesta pero acogedora. Mariana le contó todo. El matrimonio vacío, el encuentro con Felipe, las fotos, las amenazas de Ricardo, el despido de los empleados. Julia escuchó todo en silencio, sosteniendo la mano de su amiga. «Tienes todo el derecho a ser feliz, Mariana. Y si ese hombre no te hace feliz, tienes que irte. No importa cuánto luche, lo vas a lograr». Mariana asintió, pero la inseguridad era visible. «¿Y si no lo logro, Julia? ¿Y si destruye todo? ¿Y si me quedo sin nada?». Julia le apretó la mano. «Entonces empiezas de nuevo, desde cero, pero al menos libre. Y no estás sola. Yo estoy aquí. Y otras personas también lo estarán». Unas horas después, llegó Felipe. Julia los dejó solos en la sala y se fue a su cuarto, dándoles privacidad. Mariana y Felipe se sentaron en el sofá uno frente al otro. Ella le contó sobre el despido de los empleados, sobre la amenaza de Ricardo, sobre el miedo que sentía, pero también sobre la determinación que crecía dentro de ella. Felipe escuchó todo en silencio, y cuando ella terminó, tomó sus manos. «Mariana, necesito decirte algo, y quizás no te guste escucharlo, pero necesito ser honesto». Mariana lo miró aprensiva. «¿Qué?». «Voy a renunciar a la empresa». Mariana abrió los ojos de par en par. «¿Qué? No. No puedes hacer eso por mi culpa. Trabajaste tanto para llegar a donde estás. No es solo por ti, es por mí también. Ya no puedo trabajar para un hombre que veo que te está destruyendo. Cada vez que entro a ese edificio, siento que estoy siendo cómplice de algo malo. Y ya no puedo. Ya no más». Mariana sintió que las lágrimas rodaban. «Felipe, no tienes que hacer esto». «Sí tengo, porque si me quedo allí estaré traicionando todo lo que aprendí en esas clases tuyas, sobre la autenticidad, sobre vivir de acuerdo con los propios valores, y mis valores no me permiten quedarme». Mariana lo abrazó, y por primera vez se permitió derrumbarse. Lloró todo lo que había contenido durante semanas. Lloró el matrimonio, que nunca fue lo que esperaba. Lloró los años perdidos. Lloró el miedo al futuro. Y Felipe solo la sostuvo, en silencio, ofreciéndole lo único que podía: presencia. Cuando las lágrimas cesaron, Mariana se apartó ligeramente y miró a Felipe. «¿Qué hacemos ahora? Ahora tú tomas las decisiones que necesitas tomar, y yo te apoyo, de lejos o de cerca como prefieras, pero no estás sola». Mariana asintió. «Me voy a separar, oficialmente. Voy a presentar la demanda de divorcio, y voy a luchar por mis derechos, no por dinero, sino por dignidad. Y yo te voy a apoyar», repitió. «Felipe». Se quedaron allí unas horas más, conversando, planeando, compartiendo miedos y esperanzas, y cuando Felipe se fue, Mariana se sintió diferente, más fuerte, más entera.
Pero lo que no sabía era que Ricardo, en ese preciso momento, estaba cerrando el cerco. Había descubierto dónde estaba Mariana, había rastreado su coche, y ahora, sentado en su oficina, escribía un correo a sus abogados con una única instrucción: preparar una demanda judicial alegando abandono de hogar y comportamiento inadecuado. Adjuntó las fotos de Mariana con Felipe, y aunque las imágenes no probaban infidelidad, sabía que, en el tribunal de la opinión pública y en manos de abogados hábiles, podrían ser interpretadas de formas devastadoras. Ricardo sonrió mientras enviaba el correo. No estaba preocupado. Tenía recursos, tenía influencia, tenía poder, e iba a usar todo eso para asegurarse de que Mariana aprendiera una lección que jamás olvidaría. Nadie desafiaba a Ricardo Montejo impunemente. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Felipe llegó a casa y, sin pensarlo mucho, se sentó frente a la computadora. Abrió un documento en blanco y comenzó a escribir. No era solo una carta de renuncia, era una declaración, una explicación sincera, directa y valiente sobre por qué ella no podía trabajar en un ambiente que toleraba comportamientos destructivos, que valoraba el poder sobre la humanidad, que veía a las personas como piezas en un tablero. Escribió durante horas, revisó, refinó, y cuando terminó, la leyó una última vez. Estaba decidido. La enviaría a la mañana siguiente, y junto con la carta de renuncia adjuntaría una nota personal para Ricardo. No para disculparse, sino para decir la verdad, para decir que Mariana no había sido abandonada por otro hombre. Había sido abandonada por él, Ricardo, mucho antes de que cualquier otro entrara en la historia. Y mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, 3 personas se preparaban para lo que vendría a continuación. Mariana, decidida a reconstruir su vida. Felipe, listo para asumir las consecuencias de sus elecciones. Y Ricardo, calculando su próximo golpe. La tormenta se acercaba, y nadie saldría ileso. Pero a veces, para renacer, primero es necesario quemarlo todo. Y Mariana estaba lista para el fuego, porque ya había perdido demasiado como para tener miedo de perder lo que nunca fue verdaderamente suyo. Y por primera vez en años ya no quería ser salvada, quería salvarse a sí misma. Y eso hacía toda la diferencia. A la mañana siguiente, Mariana despertó en el sofá de Julia con una claridad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Tomó café, agradeció a su amiga por la hospitalidad y le dijo que volvería a casa. Julia se preocupó, pero Mariana la tranquilizó. Necesito enfrentarlo, no puedo huir para siempre, y él necesita entender que no voy a rendirme. Julia abrazó a su amiga. Cualquier cosa, me llamas, a la hora que sea. Mariana asintió, se subió al coche y volvió a la mansión. Cuando llegó, Ricardo estaba en la sala esperando. No dijo nada cuando ella entró. Solo la observó con una mirada que mezclaba rabia y algo que Mariana no pudo identificar. Quizás era desesperación disfrazada de control. «Necesitamos hablar», dijo Mariana, dejando su bolsa sobre el aparador. Ricardo se cruzó de brazos. «Te escucho. Quiero el divorcio. Y voy a presentar la demanda oficialmente. Podemos hacerlo de forma civilizada o podemos hacerlo de forma conflictiva. Pero va a suceder. De un modo u otro». Ricardo dio un paso al frente. «¿Crees que es tan simple? ¿Que puedes simplemente decidirlo tú sola?» «Puedo. Y lo estoy decidiendo. La elección ahora es tuya. Facilitar o dificultar». Ricardo rió, pero era una risa amarga. «No sabes con quién te estás metiendo, Mariana». «Sí, lo sé. Me estoy metiendo con un hombre que confunde control con amor. Y me cansé de eso». Ricardo abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por el sonido de su celular. Contestó irritado. Escuchó por unos segundos, su rostro cada vez más tenso. Colgó y miró a Mariana con una expresión que ella nunca había visto antes. Era casi vulnerabilidad. «¿Qué fue?», preguntó ella. «Tu amiguito acaba de renunciar». Y envió una carta a toda la dirección explicando los motivos. Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué dijo?».
Ricardo arrojó el celular sobre la mesa con fuerza. «Léelo tú misma». Mariana tomó el celular y abrió el correo. Leyó la carta de Felipe. Cada palabra estaba cargada de verdad, de valor, de integridad. No la mencionaba directamente, pero hablaba de ambientes tóxicos, de liderazgo basado en el miedo, de la importancia de vivir de acuerdo con los propios valores. Y al final, en una nota personal para Ricardo, decía: «Tu esposa no fue abandonada por mí, fue abandonada por ti, mucho antes de que yo entrara en su historia». Mariana terminó de leer y devolvió el celular. «Tiene razón». Ricardo se giró hacia ella, con los ojos inyectados de rabia. «Lo destruiste todo, mi reputación, mi empresa, mi matrimonio». Mariana dio un paso al frente. «Yo no destruí nada, Ricardo. Tú lo destruiste. Con años de negligencia, con años de control, con años de tratarme como un objeto. Solo estoy recogiendo los pedazos de lo que quedó y tratando de reconstruir. Y si eso te molesta, el problema es tuyo, no mío». Se giró y subió las escaleras, dejando a Ricardo solo por primera vez, sin argumentos, sin estrategias, sin control. Y para un hombre como él, eso era peor que cualquier pérdida financiera. Era la pérdida del poder, y no sabía cómo lidiar con eso. Mariana se encerró en la recámara y tomó el celular. Le envió un mensaje a Felipe. «Gracias por todo». La respuesta llegó minutos después. «No tienes que agradecer. Hice lo correcto, y tú también lo harás». Mariana sonrió, por primera vez en días. Sí, lo haría. Y ya no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada, y ahora solo era seguir adelante. Aunque el camino fuera incierto, aunque el precio fuera alto, porque, por primera vez en mucho tiempo, no estaba pagando por una mentira. Estaba invirtiendo en una verdad, y eso lo valía todo. Las semanas que siguieron fueron de una intensidad emocional que Mariana nunca imaginó ser capaz de soportar. El proceso de divorcio se inició oficialmente. Los abogados de ambos lados comenzaron la batalla legal que todos sabían que sería larga y desgastante. Ricardo, como era de esperar, usó todos los recursos a su alcance. Intentó congelar las cuentas conjuntas, cuestionó cada derecho de Mariana. Movilizó su red de contactos para dificultar el proceso, pero Mariana no retrocedió. Por primera vez en su vida, estaba luchando por sí misma, y descubrió que era más fuerte de lo que jamás imaginó. La noticia de la separación se filtró a la prensa, como era inevitable. Los periódicos especializados en economía y sociedad comenzaron a especular sobre los motivos. Algunos culpaban a Mariana, otros cuestionaban a Ricardo. La élite capitalina susurraba en los eventos, en las fiestas, en los clubes exclusivos. Mariana se convirtió en tema de conversación, y aunque eso era incómodo, descubrió que la opinión ajena ya no la afectaba como antes. Había pasado años viviendo para las apariencias. Ahora estaba viviendo para sí misma, y eso lo cambiaba todo. Felipe, tras renunciar, encontró rápidamente un puesto en una consultoría más pequeña, pero mucho más alineada con sus valores. El sueldo era menor, la oficina era más modesta, pero dormía en paz, y esa paz valía más que cualquier estatus corporativo. Él y Mariana mantenían contacto, pero de forma discreta. Ambos sabían que cualquier acercamiento público podría ser usado contra ella en el proceso. Así que esperaron, con paciencia, con respeto, con la certeza de que, si tenía que ser, sería en el momento adecuado. Clara, la antigua asistente, encontró trabajo en otra familia, pero mantenía contacto frecuente con Mariana. Se convirtió en confidente, amiga, apoyo en los momentos más difíciles. Y Mariana descubrió que las relaciones más verdaderas eran aquellas construidas en la horizontalidad, no en la jerarquía. Fue una tarde lluviosa de agosto, 4 meses después del inicio del proceso de divorcio, cuando todo comenzó a resolverse. Los abogados de ambos lados llegaron a un acuerdo. Mariana no se llevaría la mitad del patrimonio, como tendría derecho, sino una parte justa que le permitiría empezar de nuevo con dignidad. Ricardo mantendría la empresa,
la mansión, la mayor parte de las inversiones. Pero tendría que pagar una indemnización por daños morales, algo a lo que se resistió, pero que los abogados insistieron que era necesario para cerrar el acuerdo. Cuando Mariana firmó los papeles en el despacho de abogados, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por estar finalmente libre, tristeza por el tiempo perdido, por los años que no volverían, por la mujer que podría haber sido si hubiera tenido el valor antes, pero no había espacio para el arrepentimiento, solo para un nuevo comienzo. Salió del despacho bajo la lluvia fina, sin paraguas, sin prisa. Dejó que las gotas mojaran su rostro, mezclándose con las lágrimas que rodaban silenciosamente. No eran lágrimas de dolor, eran de liberación. Se subió al coche que ahora era oficialmente suyo, uno de los bienes que había quedado en la división, y condujo sin un destino fijo. Acabó deteniéndose frente al bosque de Chapultepec. Se estacionó, salió del coche y caminó hasta uno de los lagos. Se sentó en una banca y se quedó allí, observando la lluvia caer sobre el agua, creando círculos concéntricos que se expandían y desaparecían. Fue allí donde Felipe la encontró. Él no sabía que ella estaría allí. También había ido al parque para pensar, para caminar, para procesar sus propios sentimientos. Pero al verla sentada en esa banca, sola, mojada por la lluvia, algo dentro de él se movió. Se acercó despacio, sin querer asustarla. «¿Mariana?», la llamó suavemente. Ella se giró y al verlo sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Felipe, ¿qué haces aquí?». «Podría preguntarte lo mismo», dijo él sentándose a su lado. «Firmé los papeles hoy, oficialmente divorciada». Felipe asintió respetuoso. «¿Y cómo estás?». Mariana pensó por un momento antes de responder. Libre, asustada, pero libre. La libertad asusta. Se quedaron en silencio por unos minutos, solo escuchando la lluvia. Entonces Mariana se giró hacia él. «Felipe, necesito agradecerte. Por todo. Por recordarme quién era. Por tener el valor cuando yo no lo tenía. Por haber sido honesto cuando todo el mundo a mi alrededor mentía». Felipe tomó su mano. «Habrías encontrado este camino de cualquier forma, Mariana. Yo solo estaba allí cuando lo necesitaste». «No. Fuiste más que eso. Fuiste el espejo que necesitaba para verme de nuevo». Felipe sonrió. «Y tú fuiste la maestra que me enseñó que vivir con autenticidad no es fácil, pero es la única forma de vivir. De verdad». Mariana le apretó la mano. «¿Y ahora qué hacemos?». Felipe respiró hondo. «Ahora vivimos. Sin prisa, sin presión. Solo vivimos». Mariana asintió. «Me gusta esa idea». Se quedaron allí hasta que la lluvia pasó. Y cuando el sol comenzó a aparecer tímidamente entre las nubes, se levantaron y caminaron juntos, lado a lado, sin tomarse de las manos, sin grandes gestos románticos. Solo dos seres humanos que se habían encontrado en medio del caos y que ahora caminaban hacia lo desconocido, pero juntos. En los meses siguientes, Mariana reconstruyó su vida de forma consciente e intencional. Rentó un departamento pequeño pero lleno de luz, en La Condesa. Retomó las grabaciones de cursos en línea, esta vez con mucha más profundidad y vulnerabilidad. Habló sobre su propio viaje, sobre el proceso de perderse y reencontrarse, sobre el valor de empezar de nuevo. Los cursos tuvieron éxito, no solo porque el contenido era bueno, sino porque era verdadero, y la gente lo sentía. Felipe y Mariana comenzaron a verse con más frecuencia. Cenas sencillas, caminatas en el parque, largas conversaciones sobre todo y sobre nada. No hubo prisa en etiquetar lo que era aquello. No era un noviazgo en el sentido tradicional, era conexión, era compañerismo, era respeto, y eso era más que suficiente. Ricardo, por su parte, tuvo que lidiar con algo que nunca había enfrentado, la soledad de sus propias elecciones. La empresa seguía creciendo, las ganancias aumentando, los negocios expandiéndose. Pero la casa estaba vacía. Los nuevos empleados no tenían la lealtad de los antiguos. Los eventos sociales a los que asistía parecían superficiales.
y por primera vez en su vida se preguntó si había valido la pena. Todo ese poder, todo ese control, toda esa riqueza, ¿para qué? ¿Para volver a una casa vacía? ¿Para dormir solo en una cama enorme? ¿Para darse cuenta demasiado tarde de que había confundido conquista con felicidad? Intentó algunas veces contactar a Mariana. Mensajes educados, invitaciones para conversar, pero ella nunca respondió, no por rabia, sino porque sabía que ya no había nada que decir. Ese capítulo estaba cerrado, y reabrirlo sería retroceder. Clara, que mantenía contacto con Mariana, en un encuentro casual en una cafetería, le contó que Ricardo la había buscado, preguntando cómo estaba Mariana, si era feliz. Clara respondió con sinceridad, «Está empezando de nuevo, y está bien, mejor de lo que ha estado en años». Ricardo escuchó en silencio y solo asintió. No había nada que decir. Había perdido, no la batalla legal, sino la batalla que realmente importaba. Había perdido la oportunidad de ser amado de verdad, y eso no tenía un precio que pudiera comprar de vuelta. Comenzó a invertir más tiempo en la reflexión. Empezó a ir a terapia, algo que jamás imaginó hacer. Reconoció, poco a poco, los patrones destructivos que había perpetuado durante toda su vida. El control, la incapacidad de conectar emocionalmente, la confusión entre poder y afecto. Fueron sesiones difíciles, dolorosas, pero necesarias. No lo hacía para reconquistar a Mariana. Lo hacía por sí mismo, porque se dio cuenta de que, si no cambiaba, moriría rico, poderoso y completamente solo. Un año después de la firma del divorcio, Mariana estaba en su departamento preparando una clase en línea cuando recibió un mensaje inesperado. Era de Ricardo. «Mariana, sé que no me debes nada, ni tiempo, ni atención, ni perdón, pero necesito decirte algo. Estaba equivocado. En todo. Tú no eras el problema. Lo era yo. Y tardé un año en tener el valor de admitirlo. No estoy pidiendo que volvamos. Sé que eso no va a pasar. Pero necesito que sepas que reconozco cuánto te lastimé. Y lo siento, de verdad. Espero que seas feliz. Te lo mereces». Mariana leyó el mensaje 3 veces. No sintió rabia, ni alegría, solo una tranquila aceptación. Pensó en responder, pero decidió que no era necesario. Ricardo estaba haciendo su propio viaje, y ella el suyo, y estaba bien así. Guardó el celular y volvió a la preparación de la clase. Pero antes, miró por la ventana del departamento. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Era hermoso, y ella estaba allí, para verlo, presente, viva, entera. Esa noche, Mariana y Felipe se encontraron para cenar en un pequeño restaurante italiano del barrio. Conversaron sobre el trabajo, sobre planes futuros, sobre los libros que estaban leyendo. Rieron de chistes internos, compartieron una botella de vino. Se quedaron hasta que el restaurante cerró. Cuando salieron, ya era tarde. Felipe le ofreció llevarla, pero Mariana prefirió caminar. Él insistió en acompañarla. Caminaron por las calles de la Condesa, conversando sobre todo y sobre nada, hasta que llegaron a su edificio. Antes de entrar, Mariana se giró hacia Felipe. «Gracias por existir», Felipe sonrió. «Gracias por recordarme por qué existo». Se abrazaron. Un abrazo largo, apretado, lleno de todo lo que no necesitaba ser dicho. Cuando se soltaron, Mariana entró al edificio y Felipe se quedó allí, observando hasta que ella desapareció de su vista. Después, caminó de vuelta a casa con las manos en los bolsillos, el corazón ligero. Mariana subió a su departamento, se duchó, se puso el pijama y se acostó. Tomó el diario que había comenzado a escribir meses atrás y abrió en una página en blanco. Escribió: «Hoy me di cuenta de algo importante. Pasé años esperando ser salvada, esperando que alguien viniera y me sacara de esa prisión. Pero la verdad es que la llave siempre estuvo conmigo. Solo necesitaba tener el valor de usarla. Felipe no me salvó. Me recordó que yo podía salvarme a mí misma.
Y esa es la diferencia entre dependencia y compañerismo. No lo necesito para ser feliz, pero elijo tenerlo cerca porque me hace querer ser la mejor versión de mí. Y eso, descubrí, es lo que el amor debería ser. No una necesidad, sino una elección, libre, consciente, verdadera. Cerró el diario, apagó la luz y se acostó, mirando el techo. Ya no había vacío, había paz. Una paz que no compró, no heredó, no recibió de regalo. Una paz que ella construyó, ladrillo por ladrillo, elección por elección. Y esa paz era suya, solo suya, y nadie podía quitársela. A la mañana siguiente, Mariana despertó con el sonido de los pájaros. Abrió la ventana y sintió la brisa fresca del amanecer. Hizo café, se sentó en el pequeño balcón y se quedó allí, observando la ciudad despertar. Había mucho por hacer, clases que grabar, proyectos que desarrollar, sueños que perseguir. Pero había tiempo. Por primera vez en su vida, no estaba corriendo, estaba viviendo. Y mientras la Ciudad de México respiraba afuera, con sus millones de historias entrelazadas, Mariana sonrió. No una sonrisa de llegada, sino una sonrisa de comienzo, porque no había alcanzado un destino, había iniciado un viaje, y ese viaje era suyo, todo suyo. Felipe despertó esa misma mañana con una sensación de ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Se preparó para otro día de trabajo, pero antes de salir, se detuvo frente al espejo. Se miró y reconoció a quien veía, no una versión idealizada, no una máscara social, sino a él, entero, imperfecto, pero verdadero. Y eso era suficiente. Ricardo, en su mansión vacía, despertó solo, como siempre, pero por primera vez no sintió rabia, sintió aceptación. Se levantó, preparó café y se sentó en el jardín que antes era cuidado meticulosamente por un equipo entero. Ahora estaba un poco descuidado, pero seguía siendo hermoso. Tomó el celular, abrió su agenda y confirmó su sesión de terapia de esa mañana. Suspiró hondo. El camino sería largo, pero por primera vez estaba dispuesto a recorrerlo, no para reconquistar a nadie, sino para encontrarse a sí mismo. Y Clara, en su nuevo empleo, recibió un mensaje de Mariana. Era una foto, Mariana sonriendo, en su balcón con una taza de café en la mano. La leyenda decía: «Gracias por todo, fuiste esencial». Clara sonrió, guardó el celular y volvió a su trabajo. Sabía que había tomado la decisión correcta, proteger a esa mujer cuando más lo necesitaba, y ahora verla libre era la recompensa que ningún salario podría pagar. Pasaron los meses, cambiaron las estaciones, y la vida continuó. Mariana y Felipe construyeron algo hermoso, no apresurado, no perfecto, pero genuino. Viajaron juntos, conocieron nuevos lugares, se apoyaron en momentos difíciles, celebraron logros, y en una noche estrellada, sentados en el balcón de su departamento, él tomó su mano y le dijo: «Te amo, no porque te necesite, sino porque te elijo, todos los días». Mariana lo miró con los ojos brillantes. «Yo también te amo, y también te elijo, todos los días». No hubo petición de matrimonio, no hubo grandes gestos, porque no lo necesitaban. Tenían algo más valioso, tenían verdad, y esa verdad era la base de todo. Mariana continuó grabando sus cursos, impactando a cada vez más personas en todo el país, mujeres que se veían en ella, hombres que reconocían errores que habían cometido, jóvenes que aprendían desde temprano la importancia de vivir con autenticidad. Se convirtió en un referente, no por ser perfecta, sino por ser real. Y cierta noche, al finalizar la grabación de otra clase, Mariana miró a la cámara y dijo algo que resumía todo su viaje. Muchas veces creemos que necesitamos ser salvados, que alguien vendrá y nos sacará de la oscuridad, pero la verdad es que la salvación no viene de fuera, viene de dentro, y a veces no llega como un abrazo, llega como un incendio que quema todo lo que era falso
todo lo que era impuesto, todo lo que nos aprisionaba, y de las cenizas de ese incendio renacemos, no como la persona que éramos, sino como la persona que siempre fuimos, debajo de todas las máscaras, y esa persona, descubrí, vale la pena conocerla, vale la pena serla, vale la pena amarla. Apagó la cámara, guardó el archivo y cerró la computadora. Miró a su alrededor, al pequeño estudio improvisado en su departamento. No era lujoso, no era impecable, pero era suyo, construido con sus propias manos, con sus propias elecciones. Y eso valía más que cualquier mansión. Esa noche, Mariana durmió en paz, no porque todo fuera perfecto, sino porque estaba entera, y estar entera, descubrió, era la única forma de estar verdaderamente viva. Y mientras la Ciudad de México respiraba afuera, con sus millones de historias cruzándose, entrelazándose, transformándose, la historia de Mariana llegaba no a un final, sino a un nuevo comienzo. Porque la vida no está hecha de finales felices, está hecha de nuevos comienzos valientes. Y ella había comenzado de nuevo, no una vez, sino tantas veces como fuera necesario, porque esa es la esencia de la libertad, no estar donde todo es perfecto, sino tener el valor de cambiar cuando ya nada tiene sentido. Y en esa noche silenciosa, mientras las estrellas brillaban sobre la ciudad más grande de México, Mariana comprendió la verdad más simple y profunda de todas. No había elegido a un hombre, no había elegido una vida, se había elegido a sí misma. Y esa elección, por más aterradora que fuera, era la única que realmente importaba. Porque a veces, la mayor revolución que podemos hacer no es cambiar el mundo, es cambiarnos a nosotros mismos y permitir que ese cambio transforme todo a nuestro alrededor. No con violencia, sino con verdad, con valor, con amor propio. Y fue así como Mariana descubrió que no necesitaba un final feliz, necesitaba un comienzo honesto. Y fue exactamente eso lo que creó, para sí misma, por sí misma. Y eso era más que suficiente, era todo. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mariana y Felipe haya tocado su corazón. Si se emocionaron con este viaje de nuevos comienzos, valor y liberación, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué momento los marcó más. Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana, los dilemas que nos transforman y las elecciones que nos definen. Los esperamos en el próximo episodio, con otra historia que moverá sus emociones y los hará reflexionar sobre su propio viaje. Hasta pronto.